de un llamado divino a dejar un legado eterno. El sermón de la semana pasada fue una plática, un sermón de 2 partes, diga 2 partes. Durante el sermón, durante la plática, me concentré en el llamado y el tipo de llamado de Abraham. En los grupos nos concentramos en el legado. Mientras que llamamos un llamado divino, le nombramos un llamado divino, a dejar un legado eterno, aprendimos lo que significa un llamado divino. Y ese llamado divino nos lleva y nos impulsa a dejar un legado eterno. De hecho, en las próximas semanas lo vamos a seguir haciendo de la misma manera. Si vienes el domingo, vas a recibir buena información y yo sé que Dios te va a retar. Pero si combinas lo que estamos enseñando los domingos con lo que estamos aprendiendo en los grupos, vas a encontrar una oportunidad robusta de transformación profunda y que está alineado. Entonces no es repetitivo, sino que se complementan. Y hoy el modelo de lo que vamos a hacer hoy utiliza esa misma estructura. Parte 1 aquí en la plática y parte 2 en los grupos de enseñanza. En la plática del domingo me concentré en el llamado, en la plática de hoy nos concentramos en el legado. Si te lo perdiste, ve a la página de internet northplaceespañol.com/inacabado. northplaceespañol.com/inacabado y ahí vas a encontrar todos los recursos y te vas a poder poner al día. Hoy, usando esa misma estructura, vamos a mirar cómo Abraham nos enseña a confiar, diga confiar, profundamente y dudar, diga dudar honestamente. Hoy vamos a aprender de Abraham cómo nos enseña a confiar profundamente y dudar honestamente. Confianza va a ser la plática de hoy, la duda, la plática de los grupos. Eso lo vamos a hacer en los grupos. Así que vamos a ver cómo Dios le da la bienvenida a la duda de Abraham mientras él aborda sus dudas. Y hoy vamos a mirar cómo vamos aprendiendo a confiar en el lugar de la duda. Aprendiendo a confiar en el lugar de la duda. Y quiero, antes de entrar al libro de Génesis, donde quiero compartir contigo, nosotros estudiamos en forma general los primeros 11 capítulos, te di el trasfondo, estudiamos el capítulo 12 la semana pasada, hoy vamos a mirar el capítulo 13 y vamos a seguir la jornada de Abraham. Pero antes de entrar en leer el capítulo 13 y los versos, el capítulo 13 lo puedes ir buscando en tu tablet, teléfono o Biblia y luego vamos a seguir ahí estudiando ese capítulo. Pero antes de eso, quiero contarte la historia de este hombre francés llamado Jean-François Gravelet. Jean-François Gravelet, quien fue más conocido por su nombre en inglés, Charles Blondin. Charles Blondin. Y lo puedes buscar, fue un hombre, era acróbata y era un hombre que malabarista y cruzaba la cuerda floja. De hecho, durante muchas ocasiones, en repetidas ocasiones, él cruzó las cataratas del Niágara. En una ocasión la cruzó con un saco de papas o de patatas a sus espaldas. En otra ocasión cruzó las cataratas del Niágara con una estufa. Desempacó la estufa de la mochila en que la llevaba, hizo una tortilla o un omelette, depende de qué región usted sea, y la descendió a un barco que estaba sobre el agua y luego volvió a subir a la cuerda floja y cruzó. O sea que él hizo una serie de cosas bien intrépidas y lo que quizás sean, para los que siguen esa área, Nik Wallenda es uno de los malabaristas y de los que cruza cuerda floja de nuestra época, las noticias le dan mucha cobertura, pero era lo que Nik Wallenda es hoy día. Este hombre Charles Blondin fue en el siglo XIX. Pero tienes que recordar, en el siglo XIX no había las medidas de seguridad que había hoy día, así que el hombre era un hombre totalmente arriesgado. Una vez, él decidió cruzar las cataratas del Niágara empujando una carretilla como esta, ¿verdad? Bueno, del siglo XIX, pero una carretilla la pueden ver en la pantalla. Y él decidió cruzarla y antes de entrar, de hecho, se reunía gente en ambos lados de las cataratas. Los que han ido a las cataratas del Niágara saben que tiene un lado hacia el Canadá y un lado hacia Estados Unidos. Y a veces se reunía hasta 25,000 personas para ver a Charles Blondin, gente que pagaba para ver a Charles Blondin cruzar
estas cataratas. Y en una ocasión, como todo artista y como todo exhibicionista y como toda persona que estaba montando un show, le empieza a gritar a la audiencia un día en que iba a cruzar con su carretilla. Le dijo: ¿cuántos de ustedes creen que puedo caminar la cuerda floja y mover esta carretilla de un lado a otro? Y la audiencia se volvieron locas. Yo creo. ¿Cuántos lo creen? Y la audiencia: yo lo creo. Y luego le dice: ¿quién va a ser el primer voluntario que se va a montar en la carretilla conmigo para que yo lo empuje de un lado a otro? El silencio de la audiencia dijo mucho. Una cosa es creer y otra muy distinta es confiar. Ellos creían que él lo podía hacer. Ellos creían que mientras fuera él el que estuviera en la cuerda floja y mientras fuera él con la carretilla, claro que creen y que creen. Pero otra cosa era montarse en la carretilla y confiar de que él sí los podía cruzar de un lado a otro. La multitud quedó en silencio. Creen, hay mucha gente en las iglesias que creen en Dios, pero no confían en Él. ¿Estás conmigo hasta aquí? Te la dejo para que se asiente. Hay mucha gente, las iglesias están llenas de gente que creen en Dios. Y de hecho hay predicadores que les encanta ofrecer los beneficios de caminar con Dios. Cree en Dios y Él te protegerá, Él te proveerá, Él te cuidará. Y la multitud de las iglesias llena y amén. Pero algo que vamos a ver es que el apóstol Santiago no estaba muy impresionado con la gente que creía en las iglesias. De hecho, él dijo: ¿tú crees que hay un solo Dios? Santiago capítulo 2, 19. Él dijo: magnífico, también los demonios lo creen. Hay gente que se impresiona con su creencia. Pero Santiago le dijo: hasta los demonios creen, así que no me queda muy impresionante. Creer es algo bueno, pero no es suficiente. Yo te diría, a la mayor parte de los hispanos, usted le pregunta: ¿usted cree en Dios? Claro, ¿cómo no? Me crié en la iglesia, mis papás, mi abuelita me llevaba a la iglesia y me crié en la iglesia católica o en la iglesia evangélica o en la iglesia cristiana y todos decimos que creemos, pero la realidad es cuánto estamos viviendo de acuerdo a esa creencia y cuánto estamos confiando en Dios. Hay una gran diferencia entre creer en algo y confiar en algo. Nunca vamos a conocer la bendición total de caminar con Dios hasta que hayas puesto toda tu confianza, hasta que hayas confiado plenamente en Él, hasta que en otras palabras te hayas subido a la carretilla. Hay gente que creen, pero no se suben a la carretilla ni por nada en el mundo. La primavera de este año tuvimos una reunión de visión, todos los años tenemos una reunión de visión. Y en esa reunión de visión ya llevamos 2 años la junta directiva, el liderazgo de esta iglesia, trabajando en cómo íbamos a alcanzar la generación que iba a ser North Place llegando a su centenario. ¿Nos íbamos a quedar conformados con lo que somos o íbamos a dejar un legado para la próxima generación? Y por 2 años orando, estudiando, ayunando, presentamos la iniciativa, nuestro pastor principal presenta la iniciativa de lo que hemos estado compartiendo, lo que les compartí, Wiley, Saxy, Garland, campuses adicionales. Y saben que se llevó a votación, porque somos una asamblea donde ese tipo de decisión se toman de forma participativa. Y se llevó a una asamblea y luego cuando se presentaron, muchos de nosotros estábamos ahí ese día, y te invito, no te lo pierdas, cada primavera la asamblea anual es una gran fiesta de celebración, de ver lo que Dios está haciendo en toda la familia de North Place. Pero ese día 97% o 99.5% votaron a favor y cuando se anunció el resultado la asamblea completa se volvieron, creemos, yo creo que ese fue el momento nuestro, creemos. Hoy estamos diciendo si creemos nos montamos a la carretilla o no nos vamos a montar a la carretilla. Ahí es donde está la diferencia significativa, ¿verdad? No solamente estallar con alabanzas espontáneas, sino Señor, creemos en ti lo suficiente como para confiar en ti plenamente. Vaya marcando la diferencia, no son juegos de palabras, esto determina mucho. O sea, ¿crees que la gracia de Dios puede transformar niños prisioneros, la próxima generación, nuestros vecinos? Entonces te invito a que te montes conmigo a la carretilla.
móntate con nosotros. Nuestra misión es más vidas cambiadas. Nuestra visión es más y mejores discípulos. Nosotros podemos creer que todo eso sucederá, pero tenemos que llegar a un lugar de completa confianza para que pueda Dios usarnos en esa misión. Y yo creo que esto es un mensaje no solo corporativo, tiene una aplicación bien personal, bien importante. No pienses esto a nivel de iglesia, piensa esto a nivel de ti. ¿Estás montada en la carretilla en tu relación con Dios o estás todavía de celebración mirando desde afuera? Vamos a ver la vida de Abraham porque nos habla un poco acerca de esto. Génesis capítulo 13, versos 5 al 9. Y vamos a ver cómo Abraham nos enseña a poner toda nuestra confianza en Él, cómo confiar en Él y cómo subirse a la carretilla. Dice, Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot. Escucha bien la historia, lo que está pasando aquí. Si ambos vivían tan cerca el uno del otro con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los animales de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Eso parece un detalle no tan importante, pero el hecho de que había cananeos y fereceos implica que en la medida en que una familia se dividiera, iban a ser mucho más vulnerables a los ataques de los enemigos que vivían en esa área geográfica. ¿Estamos hasta aquí? Entonces lo que estaba diciendo, en lugar de ser una familia unida, el crecimiento y la multiplicación los llevó a una división. Y esa división los hacía vulnerables, por eso el autor entre paréntesis dice, en aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. En otras palabras, se hacían mucho más vulnerables. Finalmente, en el verso número 8, Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos, o sea, somos familia, somos tíos y sobrinos. Toda la región... Escucha esto, toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra a la derecha. Y si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Esto puede parecer un momento insignificante en que un hombre mayor le está siendo bondadoso con su sobrino y le está diciendo, pues si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, y si tú te vas a la derecha, pues yo me voy a la izquierda. Pero lo que vamos a mirar en los próximos minutos que nos queda es que estos dos hombres fueron impulsados por factores motivacionales totalmente opuestos, totalmente distintos. Uno los acercó al plan de Dios y el otro lo alejó del plan de Dios. Yo quiero que tú pienses por un segundo, esta era una sociedad patriarcal, donde el patriarca de la familia tomaba las decisiones. Tú tienes que recordar que esta era la jornada de Abraham. Esta era la misión de Abraham. Este era el plan de vida de Abraham. El sobrino Lot le dijo a su tío, oye tío, ¿puedo irme contigo? Y el tío le dijo, pues vente. Y a la que se fue con Abraham, que te acuerdas que Dios le había hecho la promesa de bendecirlo para que fuera de bendición, se apegó a gente de bendición y como consecuencia fue bendecido. Creció tanto su rebaño, crecieron tanto el número de ovejas, de vacas, de ganado, de cabritas y todo, que ya no cabían dentro del mismo espacio, dentro de la misma tierra. Pero recuerda esto. A medida que ambos prosperan, ya no podían compartir esas tierras de pastoreo, pero la expectativa cultural es que Abraham, siendo el mayor, siendo el patriarca, siendo el líder de la familia, fuera quien escogiera la mejor tierra, ¿sí o no? Es lo que tiene sentido. Pero Abraham hace algo culturalmente radical y revolucionario. Él le da a Lot la opción. Diga opción. Él le da a Lot la opción y le dice a Lot, te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Fue un momento de decisión que podía hacer o desbaratar el futuro financiero de cualquiera de los dos. ¿Cómo pudo Abraham ser tan indiferente y permitir que Lot escogiera, especialmente cuando la expectativa, cuando la norma cultural era que el patriarca, que la autoridad en la familia fuera quien decidiera?
Pero este es el porqué, este es el meollo del asunto de una decisión que podía parecer insignificante o hasta débil. Abraham tenía una confianza tan profunda en la promesa de Dios. Abraham creía tan plenamente en que Dios iba a cumplir su palabra sin importar lo que Lot eligiera. Wow. ¿Te captó esa idea? Abraham tenía una confianza tan profunda en Dios que él dijo, o sea, él sabía, él dijo, Dios me prometió un hijo, me prometió tierra, me prometió descendientes que enumeraban las estrellas. Parecería que el mejor lugar para establecer esa promesa sería tierra fértil, tierra productiva y tierra de abundancia, ¿sí o no? Eso es lo que usted y yo pensaríamos, eso es por lo menos lo que yo hubiese hecho. Pero Abraham se había subido a la carretilla. Sígueme hasta aquí. Él andaba en una jornada con Dios tan profunda que fue totalmente impulsada su decisión por la promesa de Dios. No por lo que parecía, no por lo que estaba viviendo. Y él confiaba en que Dios iba a cumplir su promesa. Ese momento en Génesis 3 refleja cuán profundamente Abraham confió en las promesas de Dios. Básicamente él dijo, no importa lo que elija Lot, las promesas de mi vida no dependen de las elecciones de otras personas. Las promesas de Dios sobre mi vida no dependen ni de la latitud ni de la longitud donde yo esté. Esa está buena, porque hay gente que vive aterrorizada si están de este lado de la banda o de aquel lado de la banda. O si me llevan, o si me traen, o si me expulsan, o si me... ¿Usted me sigue hasta aquí? Se me hizo pensar en las situaciones migratorias tan dolorosas que vive gente en nuestro país, en lo aterrorizado después de ver las noticias por 3 o 4 días. Tú te das cuenta todo lo que dicen y dices, no me importa lo que diga Telemundo, lo que diga Univisión, lo que diga Trump, lo que digan los demócratas, lo que digan los republicanos. Las promesas de Dios, sea esta banda o aquella banda, se cumplirán en mi vida independientemente de donde yo esté. O sea, así o te lo digo más clarito. Eso era lo que le estaba pasando a Abraham. Dios puede cumplir su promesa para mí en un desierto árido o en un oasis fértil. Nada ni nadie me puede robar la promesa de Dios. Abraham se había subido a la carretilla. Abraham lo que estaba diciendo, le creo y confío en él. No solo le creo, sino que confío en él. Estos dos hombres fueron empujados por dos tipos bien distintos de ambiciones. Abraham fue impulsado por la confianza total en las promesas de Dios. Lot, por otro lado, fue impulsado por algo totalmente diferente. Y eso lo vamos a ver con claridad en los versos 10 al 13. Mira la ambición de Lot. Ya viste la ambición de Abraham y la confianza y la creencia de Abraham en Dios. Lot, dice el verso 10, miró con detenimiento. No pierdas de perspectiva lo que dice ahí. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle Jordán. Ya usted como que se las puede hasta imaginar, ¿verdad que sí? Las verdes llanuras del valle Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Lot escogió para sí todo el valle Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Yo quiero que estudiemos por un momento esa primera parte del verso 10. Lot miró con detenimiento las llanuras verdes y fértiles del valle Jordán. Para Lot fue el alivio de un hombre ambicioso y orgulloso, motivado por un impulso poco saludable hacia el éxito. Lot estaba mirando lo que a él más le convenía. Lot se estaba saboreando las chuletitas de cordero, el cabrito al horno, así tipo Monterrey. Él se lo estaba saboreando y contaba las vacas y se saboreaba los dátiles dulces y veía el oasis de agua.
O sea, yo me imagino hasta Cabrito al Pastor se saboreó. Y después diría, qué tonto este tío mío. ¿Cómo se le ocurre decirme a mí que yo escoja? Yo voy a escoger lo mejor. ¿Cómo se le ocurre que yo haya escogido esta tierra? No puedo creer que fuera tan tonto como para dejarme tener todo esto. Me convertiré en el hombre más rico y más pudiente del mundo. De hecho, hay una referencia en ese pasaje bien importante. Él se detuvo a mirar el valle, pero lo otro que hace referencia a ese pasaje dice que era como el jardín del Señor. ¿Usted se acuerda del jardín? Cuando hablamos en Génesis de un jardín, ¿de qué jardín estamos hablando? El jardín del Edén. ¿Usted se acuerda lo que el jardín del Edén representa y lo que el jardín del Edén es? El jardín del Edén es el lugar donde nada nos falta. El jardín del Edén es el lugar donde tú y yo fuimos creados para vivir y respirar el aire del jardín del Edén. Cuando llega el pecado, rompe, y desde que Adán y Eva salieron del jardín del Edén, fueron expulsados del jardín del Edén, el deseo de la humanidad ha sido regresar y encontrar ese lugar que llena todas tus necesidades. ¿Usted está conmigo hasta aquí? ¿Qué había en el jardín del Edén que no hay aquí? No había pecado, aquí hay pecado. Había presencia manifiesta de Dios, donde Dios se paseaba en la fresca de la tarde. No había necesidad insatisfecha, no había nada. Era la perfección, llena la gloria de Dios. Era el lugar que llenaba, la presencia de Dios llenaba el lugar con su presencia. Era el lugar donde estábamos total y completamente satisfechos. Sin deseos, sin necesidades y sin añorar nada más. Sin añorar nada más. Pero esta es la cosa. Desde que el pecado vino seguimos buscando y anhelando esa satisfacción, pero parece que no podemos encontrarla. Ese fue el error de Lot. Lot vio un pedazo de tierra y dijo, ese es mi jardín del Edén. Hay gente que vino a Estados Unidos y dice, ese es mi jardín del Edén. Si yo llego a cruzar la frontera y estar allá, allí sí. Todas mis necesidades, mis insatisfacciones, mis frustraciones, mi vacío y mi dolor. Hay gente que está buscando llenar eso en otra persona. Si yo logro conquistar a esta persona, este galán o esta galana, y la hago mi novia o mi novio, ahí sí que yo voy a estar satisfecho. Si yo logro alcanzar el estudio que quiero alcanzar y completar mi carrera, ahí sí que voy a estar bien. Si yo logro comprar esta casa que me va a dar el estatus frente a las demás personas, o si yo logro tener algo, ¿usted está conmigo hasta aquí? Eso fue lo que hizo Lot. Este fue el error de Lot. Lot vio algo pasajero y temporal que no podía cumplir ni llenar lo que solo Dios puede llenar y restaurar. Y dijo, con esta tierra, esto es mi jardín del Edén. Y hay que tener cuidado porque a veces ponemos expectativas en cosas o en personas que no son sostenibles. Ponemos expectativas sobrenaturales en personas finitas y temporales como yo y como tú, con la incapacidad de poder alcanzar las expectativas. Cuando tú y yo ponemos nuestras expectativas en una persona o en una cosa, de que eso es lo que nos va a llenar y que nos sentimos vacíos porque no tenemos eso, siempre andamos buscando y nunca encontrando. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Te dije que esto iba a ser transformador. Te dije que si tú dejas que Dios penetre a tu corazón, te va a radicalmente a retar con relación a muchas inclusive de las decisiones que tú y yo tomamos y lo que hasta ahora a veces llamamos, pues sí, somos cristianos. Lo buscamos en nuestra carrera, lo buscamos en el éxito, lo buscamos en nuestra riqueza, lo buscamos en una persona. Somos impulsados y ambiciosos porque en algún lugar de nuestro interior pensamos que si alcanzamos esa meta, esa montaña, esa persona, ese estatus, finalmente seremos completos. Es por eso que siempre estamos viajando y nunca llegando. Siempre buscando y nunca encontrando. Por eso es que usted tiene muchas personas sumamente exitosas, ricas y poderosas en el mundo, terminan sus vidas desastrosamente porque están buscando al Edén. Y cuando obtuvieron lo que querían y se dieron cuenta que eso solo trajo desaliento y no podía satisfacer lo que necesitaba, se dieron cuenta que estaban todavía vacíos e insatisfechos. ¿Por qué?
porque nuestros corazones fueron hechos para algo más que esto. Nuestros corazones fueron hechos para el jardín del Edén y nunca vamos a estar en casa hasta que estemos en su presencia. ¿Está conmigo hasta aquí? Nunca vamos a estar en casa y satisfechos como yo pienso que lo voy a estar hasta que estemos en su presencia. Nuestros corazones fueron hechos para Él. Pero hasta entonces, Dios nos llama de la misma forma en que llamó a Abraham y nos invita a una relación basada en una confianza total en Él. Y lo que descubrimos en esa relación es lo único, diga único, es lo único que podrá satisfacer y hacernos sentir completos de este lado del cielo. Lo único que nos va a satisfacer. Y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué? ¿Y por qué? Y si no es una cosa es otra, y si no es una y no entendemos. Hay solo uno que puede llenar todas tus necesidades. Y cuando nosotros creemos en Él y confiamos en Él plenamente, Él te dice, de este lado de la eternidad es lo único que te puede sustentar hasta que estés conmigo por la eternidad y vivas plenamente para lo que fuiste creado y el lugar donde fuiste creado para estar. Si tú te has detenido y echado un largo vistazo, sea en una relación, una carrera, el dinero, la fama, el éxito, Estados Unidos o lo que sea, cualquiera de las cosas que nuestra cultura celebra y pone a la cabecera como éxito, si los has mirado y has dicho, ahí está el jardín del Señor. Estás tan equivocado como Lot. Lot terminó en destrucción y terminará de la misma manera para ti y para mí si seguimos el ejemplo de Lot. Génesis 13 es la historia, nos da la historia, te la desmenucé en unos minutos, pero es la historia de dos hombres motivados y ambiciosos, cada uno impulsado por algo drásticamente diferente. Yo quiero que luego con calma en tu casa leas el capítulo 13 otra vez. Lot estaba impulsado por el orgullo, el éxito y la riqueza. Abraham impulsado por una completa confianza y una dependencia total en las promesas de Dios. Lot eligió el destino de su vida por lo que vio con sus ojos. Abraham eligió el destino por la palabra y la promesa que Dios le había dado. Uno confiaba en sí mismo, el otro confiaba en Dios. Uno confiaba en las riquezas, el otro confiaba en las promesas de Dios. Yo quiero hacerte dos preguntas, porque la forma en cómo tú respondes estas dos preguntas determina tu destino. ¿Confías en Dios? Y la segunda es, ¿puede Dios confiar en ti? ¿Puede Dios confiar en ti? La forma en cómo respondes a la primera pregunta determina dónde pasas tu eternidad. La respuesta a la segunda determina cómo vas a experimentar a Dios en el aquí y en el ahora, en este lado de la eternidad, hasta que lleguemos a estar con Él. Dios está buscando a alguien, a gente que confíe en Él lo suficiente como para que Dios confíe en ese alguien. La historia nos ha demostrado que Dios está listo para irrumpir en el mundo de una manera sin precedente. Él lo que busca es a alguien lo suficientemente confiable como para ser el recipiente de los propósitos de Dios. Mi oración ha sido, Señor, hazme un hombre, que nuestra familia sea una familia en la que tú puedas confiar. Que lo que tú nos des de bendición sea para ser de bendición a los demás. Cuando Dios estaba listo para intervenir en los días de Noé, le dio a Noé un mandato ridículo. ¿Qué le dijo? Ve y construye un arca en un día soleado. No hay lluvia, no ha llovido nunca, pero ve y construye un arca. Un mandato ridículo. Le dijo, yo quiero que sobrevivan una inundación. Nunca habían visto una inundación, no sabían lo que era una inundación. Pero Noé no discutió, él confió. David pudo haber confiado en la armadura de Saúl cuando fue a pelear con Goliat. En cambio, se fue más allá de lo lógico, de lo tangible, y confió en que Dios sería quien mataría al gigante que tenía frente a él. Daniel oró con valentía cuando le prohibieron orar en Babilonia. Él abrió las ventanas y su práctica acostumbrada de orar 3 veces al día continuó orando, y cuando lo echaron al horno ardiente, a la fosa de los leones, allí confió en Dios. Una vez más, Dios está haciendo esas mismas dos preguntas hoy. ¿Confías en mí? Y la segunda es, ¿puedo
yo confiar en ti. Estos líderes que estamos viendo fueron lo suficientemente confiables. Son nuestros héroes espirituales. ¿Por qué? Porque pusieron su completa confianza y una obediencia inusual en Dios. No era que eran especiales, simplemente creían y confiaban de una manera en que las demás personas no lo hacían. Vemos ese patrón a través de toda la Biblia, y en los primeros 10 versos del capítulo 3 de Proverbios podemos ver cómo Dios demuestra que Él tiene promesas para ti, pero estas promesas están condicionadas a la confianza y a la obediencia. Hay gente que le encantan las promesas, y cuando usted le lee las promesas, sí, yo creo, como decía Blondin, ¿verdad? Y el crowd y el grupo de las Niágaras, sí, yo creo, ay, qué rico. Se sintió bien rico, bien a gusto y bien cómodo el servicio de hoy, porque me dieron por donde me gusta. Me hablaron de todas las promesas y todos los beneficios y todos los planes que tiene para mí. Pero muy poca gente habla de la condición de esas promesas. ¿Quieres que leamos un poquito a Proverbios 3, 1, 2? Dice: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Esa es la condición, la promesa, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. La obediencia al mandamiento en el verso 1 es la condición para la promesa en el verso 2. Si tú miras los próximos 8 versos en Proverbios 3:10, tú ves la condición. Obediencia es la condición para la promesa. Que nunca te abandonen el amor y la verdad, la condición. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. La promesa: contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. La condición en el verso 5: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en tus caminos. Y la promesa: y Él allanará tus sendas. La condición en el verso 7: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. La promesa sería: esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. El 7 la condición, el 8 la promesa. El 9: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. La condición. La promesa: así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Tú puedes ver cómo la confianza y la obediencia están intricadamente entrelazadas. Cuando Claudia era pequeña, ella tenía una confianza inquebrantable en mi capacidad de no fallar. Y nos gustaba mucho ir a la alberca, sobre todo los veranos aquí en Dallas. Cuando nos mudamos de Puerto Rico no había playa hermosa, no había montaña, lo único que había eran albercas, ¿verdad? Pues ahí nos íbamos a la alberca. Y una de las costumbres que ella siempre tenía era: papi, cáchame. Papi, catch me. Y se tiraba aún cuando yo no estaba mirando y cuando ella no sabía nadar. Era un piojito así de chiquito. Pero ella: catch me, me decía. Y ella se tiraba, ella confiaba plenamente en mí. Luego, cuando ya fue creciendo y se dio cuenta que un día se me cayó al agua, tuve que ir más allá, no sabía nadar, se pasó un susto que los ojos salieron así de grandes. De ese día en adelante yo le decía: tírate. Ella aprendió acerca de mi debilidad. Ella aprendió acerca de mi improbabilidad de éxito. Ella aprendió que no siempre podía confiar en mí. Pero sabes que Dios no es como yo, sino que cuando tú te lanzas, Él siempre está listo para agarrarte. Él es el Dios perfecto, Él es el Dios en el que puedes confiar en Él es el Dios en el que nunca te falla, Él es el Dios, pero Él dice: yo quiero que tú no solo creas en mí, yo quiero que tú confíes en mí. Un nivel profundo de obediencia, un nivel profundo de confianza, te lleva a un nuevo nivel de más profundidad en tu obediencia. La falta de obediencia lo que indica es que yo creo en Dios, pero no confío en Él. ¿Estamos hasta aquí? Una cosa es creer en Jesús, otra cosa completamente diferente es creerle a Jesús. ¿Sabes hasta aquí? Una cosa es creer en Él y otra cosa es creerle a Él. Tú ves un patrón en las Escrituras de lo que se puede llamar pruebas de confianza. Pruebas de confianza. Son esos momentos decisivos en la vida, esos momentos que forman tu destino, esos momentos catalíticos, catalizadores que lo cambian todo, donde Dios te da la oportunidad de demostrar
un nuevo nivel de confianza en Él mediante la expresión de obediencia a Él. Cada vez que ves la prueba decisiva de la vida, tú ves la respuesta humana y luego una promoción en el reino o un milagro. Al ciego, ¿qué le dijo? Te voy a sanar, pero le dijo, vete al estanque. Al leproso, vete y muéstrate al sacerdote. Al cojo le dijo, toma tu colchoneta, levántate y anda. Al manco le dijo, extiende tu mano. Y frente a la tumba de Lázaro le dijo, muevan la piedra. Tú puedes ver exactamente cómo hay un patrón de promesa, confianza y obediencia. Prueba, respuesta y promoción o milagro. Tú lo ves en la vida de Abraham, que él le dijo a Abraham, vete. Eso lo hablamos la semana pasada. Vete, lárgate, sal de aquí antes. Y Abraham, ¿cuál fue la respuesta? ¿A dónde? Y que él le dijo, te digo luego. Vete con mi promesa. Le dijo a Abraham, te daré un hijo en tu vejez. Y Abraham le dijo, ¿cómo? Y él le dijo, yo te explico luego. Solo confía. Y luego le dijo, ahora dame tu hijo. Y él le dijo, ¿por qué? Y él le dijo, solo sube al monte Moría y yo te explico más tarde. Cada vez que Abraham pasaba una prueba de confianza, cada vez que Abraham demostraba una confianza más profunda en Dios, cada vez que Abraham mostraba que él era un hombre que Dios podía confiar en él, cada vez se acercaba más a la promesa de Dios para su vida. La prueba de confianza más grande en mi vida y en la vida de Nair y mía, yo creo que fue al comenzar, estábamos pensando en eso Nair y yo, al comenzar el ministerio pastoral. Dios nos llamó al ministerio pastoral y lo primero que nos dijo es, deja. Nos habían dado un ascenso, era presidente de la compañía, una compañía británica, solo puro americanos, tenía 27 años, el más joven, presidente más joven de la empresa, o sea, estaba en el pináculo del éxito. La casita, el carro, el perrito, los 2 niños y la esposa, imagínense. Era el sueño americano a la perfección. Y en eso Dios nos dice, deja todo y yo quiero que me sigas. ¿Sabes que tienes un llamado al ministerio? Y Nair y yo dijimos, sí, lo sabemos. Y él me dijo, pues déjalo todo. Y le digo, ¿y a dónde voy? Y lo que nos dijo fue, te digo más tarde. Renunciamos sin tener trabajo, sin tener promesa. Lo único que hicimos fue empezar a prepararnos para estudiar teología, porque éramos psicólogos organizacionales y gente del mundo corporativo. Y dije, bueno, pues si nos va a llamar a esto, algo hay que aprender, vamos a empezar a estudiar. Y ahí nos empezamos a preparar. Pero nos dijo, deja todo, renunciamos a nuestro trabajo sin tener trabajo, sin saber a dónde íbamos. Y en menos de una semana nos llamaron de North Place y nos invitaron a formar parte del equipo pastoral. El primer día que yo me siento en el escritorio como pastor, me dicen, bueno, tienes el equipo administrativo a cargo, tienes la organización y la implementación de la organización, toda la parte de manejar la organización de la iglesia administrativa y tienes 9 pastores a cargo. Y yo me senté en el escritorio y dije, ¿qué hace un pastor además de predicar? Tengo que empezar a preguntarle a toda esta gente qué es lo que hacen para poder dirigirlo, para poder evaluarlo, para poder guiarlo, para poder sustentarlo. Pero el punto no es que te impresiones con mi historia, el punto es cómo niveles profundos de confianza en Dios nos llevaron a puntos decisivos de obediencia. Nair y yo pudimos haber estado en el mundo corporativo posiblemente felices, contentos, pero yo creo que no tan satisfechos. Ese primer año, no solamente dijimos que sí, nos llamaron, tuvimos un recorte en salario, tuvimos que hacer ajustes a nuestra vida, pero estábamos felices. ¿Por qué? Porque nuestra confianza en Dios nos llevó a ver, sin ninguna promesa, nos llaman aquí de la nada. Éramos feligreses sentados en una banca. Bueno, hacíamos trabajo voluntario y felices. Pero de ahí nos llamaron en menos de una semana y llevamos aquí en North Place ya 15 años en el staff, 20 años en la iglesia. Ese primer año, que fue uno de ajustes, de recortes, Dios nos dijo, yo quiero que ahora me des el 50% de tu paga, de tu salario. Y apenas puedo con el 10, ¿cómo te voy a dar el 50? Pero esa respuesta fue la inmediata, pero fue más fácil que la primera. Porque si ya le habíamos dejado todo y nos íbamos a quedar en la calle y sin trabajo, darle la mitad de lo que tenía no era nada. Y durante ese año le dimos el 50% de todo. Uno de los retos más grandes porque ni consistentemente estábamos dando en aquella época. Pero Dios dijo, ahora quiero que dejes eso. Yo creo que
De no haber tomado esa decisión, no estaríamos aquí hoy nosotros. No haber tomado esa decisión, a lo mejor North Place en español existiría, no sé cuál era el plan de Dios y decíamos que no. Pero para nosotros en lo personal ha sido decisivo y transformador en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, ver a nuestros hijos servir a Dios, amar a Dios y estar en el ministerio sirviendo donde Dios los llama aquí y fuera de aquí. Y hoy día poder tener la familia más hermosa que Nair y yo podamos tener, que es la familia de North Place. El amor, el cariño, ver la gente crecer, ver vidas transformadas. Yo no lo cambio por ningún trabajo corporativo. Me pueden pagar lo que quieran. Y la respuesta siempre es que no. Nos han llamado a Nair y a mí para decirnos, vengan a pastorear iglesia y vengan que son más grandes. Y nos miramos y decimos, pero es que estamos donde queremos estar y donde Dios nos ha llamado a estar. Con luchas y retos y dificultades. Pero el creerle a Dios es una cosa. El aprender a confiar en Él y luego obedecer sin tener todo el plan frente a ti, lo único que te puedo decir es, siempre funciona. Siempre funciona. Porque Él es un Dios de planes y de propósitos. Yo siento que Dios te está diciendo, ¿y tú crees? Si crees, súbete a la carretilla y confía en mí. Confía en mí. Y yo creo que quiero compartir esto contigo. Lo más inteligente que tú y yo podemos hacer es lo que Dios te dice que hagas. Lo que Dios te dice que hagas. Incluso cuando no tiene sentido. En el lugar de la duda, aprende a confiar. A lo mejor hasta aquí te voy a dejar hoy porque hay dudas y hay preguntas. Ve al grupo, conéctate porque ahí vas a manejar cómo la duda profunda de Abraham lo llevó a un plan de cercanía con Dios que fue transformador. A lo mejor tú estás aquí hoy visitando y me has escuchado hablar de Abraham. Pero quiero decirte esto, Él te está persiguiendo, Dios te está persiguiendo de forma intensa. Y tú has estado corriendo de Él, alejándote de Él, buscando tu jardín del Edén en otras cosas que no son Él. Y Él hoy te está haciendo una invitación y te dice, no solo cree en mí, sino confía en mí, cree en mis promesas, muéstrame tu obediencia, porque tu promesa está condicionada a tu obediencia. A lo mejor tu vida hoy no se mira como lo que tú pensabas que se iba a mirar hoy, octubre del 2019. Pero igual que le dijo a Abraham, ni tierra fértil ni infértil, ni oasis ni desierto, ni latitud ni longitud son factores imposibles para que Dios cumpla su promesa. Esta jornada de Abraham te prometo que si tú haces espacio en tu corazón, Dios te va a transformar y no te va a dejar igual. Yo quiero que tú inclines tu rostro solo por un momento y hagas una auditoría interna. Y si no estás viendo por internet, que ahí conectes donde estás. Si tú sientes que hoy Dios te está llamando a un lugar de obediencia más profunda, a un lugar de confianza más profundo. Pero el primer paso, ¿sabes cuál es? Aceptarlo a Él en tu corazón. Abrirle a Él tu corazón y decirle, Jesús, yo quiero hacer espacio para ti en mi vida. Si esa persona eres tú y nunca has abierto tu corazón a Jesús, nunca has abierto tu vida a Él, pero hoy algo de lo que platiqué te tocó porque hay retos y hay incertidumbre y hay dificultades y hay imposibilidades. Y a veces has perdido hasta el sueño y la desilusión y el deseo de soñar otra vez. Pero hoy Dios te trajo hasta aquí para recordarte que el mismo llamado de Abraham es el mismo llamado que Él tiene sobre ti. Si hoy tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, solo levanta tu mano ahí donde estás. Y no te voy a avergonzar, solo quiero orar por ti. Ahí veo una mano levantada. Solo levanta tu mano si deseas que ore por ti ahí donde estás. Veo otra mano levantada a la derecha, gracias. Pueden bajarla. Yo quiero que me acompañes en esta oración de salvación. Y aunque no hayas levantado tu mano, si lo sientes en tu corazón, abrir tu vida a Jesús. Dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Quiero creer en ti y quiero vivir para ti. Toma mis miedos, toma mis dudas, toma mis sueños, los pongo a tus pies
Enséñame a creer y a confiar de forma más profunda. Te amo, Dios. Amén y amén. Esa oración y ese arrepentimiento del corazón trae una transformación profunda en tu vida. De hecho, si es la primera vez que oras esta oración o la primera vez en mucho tiempo, te invito a pasar por Conexión de Huéspedes y allí queremos orar por ti. Queremos orar por ti y queremos poner recursos en tus manos, poner una Biblia si no tienes Biblia y equiparte en esta jornada de fe para que sepas que no estás solo ni sola. Y los demás de ustedes quiero invitarlos a ponernos de pies y quiero que me acompañes en esta canción. Este último es una canción vieja, pero es una canción que me ha acompañado por mucho tiempo. Y esta canción, en momentos de dificultad, en momentos de incertidumbre, para mí, era una canción, la cantaba mi mamá, escuchaba a mi papá cantarla, la cantaba en mi iglesia cuando éramos pequeños. Pero es una canción que a veces la he cantado con lágrimas en mis ojos porque tengo dudas, porque la carga es muy fuerte, porque el reto es demasiado y la incertidumbre es muy amplia, muy grande. Pero en cada una de esas etapas le he dicho, Señor, ayúdame a ser confiable. Ayúdame a que lo que tú quieres depositar en mí sea para que yo simplemente sea un canal de bendición. Porque en lo natural yo soy más como Lot que como Abraham. Los sueños, el éxito, la ambición, todo eso me lleva a mirar y a detenerme en el valle de lo verde y decir, ahí es que está. Y luego como que algo me ala de nuevo y me dice, el plan que tengo para ti no es el de Lot, el plan que tengo para ti es el de Abraham, pero tengo que saber si puedo confiar en ti. Lo que ponga en tus manos, los talentos que te di, los recursos, el tiempo, ¿lo vas a utilizar para expandir mi plan, dice el Señor, o lo vas a usar para tratar de alcanzar y amasar tus riquezas? Y en esos momentos de retos difíciles yo siempre he cantado, Señor, ayúdame. Y lo canto a veces sin ganas ni deseos. Yo me rindo a Él. Señor, me rindo a ti, oh Dios. Yo me rindo a ti. Solo tú me puedes ayudar a entrar a un nivel de confianza y de obediencia más profundo. Yo quiero invitar al equipo de oración que me acompañe. Y mientras cantamos este canto, si tú deseas recibir oración, si deseas recibir un milagro en tu vida, si deseas que alguien una su fe a tu fe, yo te acompaño. Este grupo de oración está aquí durante toda la semana y desean orar por ti y desean unir su fe a tu fe. Son gente que te ama, son gente que oran y son gente que quieren conectar contigo. Así que sea una necesidad en tu vida, en la vida de otra persona, o quieras compartir una necesidad con ellos, decirle, ¿sabes qué? Esa plática hoy me tocó, quiero que ores conmigo. No sé ni cómo orar, pero quiero que ores conmigo. Y los demás quiero que cantemos este canto y reflexiones. ¿Qué te está llamando Dios a hacer en esta temporada?